Buenas tardes amigos, bienvenidos a mi canal DAO Code. En el día de hoy continuamos con el curso completo de Git y hoy tenemos para ver cuáles son las 3 áreas de Git, algo súper importante antes de empezar a trabajar con los commits. Vamos a descubrirlo. Tenemos abierto nuestro editor de código en el cual tenemos una carpeta de nombre Git, yo le hice zoom para que se vea bien, y dentro de ello una carpeta --prueba que está vacía. Nos vamos a nuestro Git Bash. Recordemos que estamos acá en la rama main, con lo que habíamos visto con las roots, en este caso con este nombre. Y vamos a ir a posicionarnos en la carpeta donde nosotros querramos trabajar con estas 3 áreas. Lo primero que hacemos es desktop, cd desktop. Una vez que estamos ubicados acá, nos posicionamos en cd git. Y por ejemplo nos vamos a ubicar en la carpeta que teníamos creado en nuestro editor de código, que es carpeta-prueba. Bien, ya estamos ubicados acá. Ahora expliquemos cuáles son las 3 áreas de Git, que es el tema que tenemos para ver hoy. La primera que tenemos es el directorio del trabajo o Working Directory, que es la carpeta del proyecto que contiene los archivos y el directorio .git, esto que habíamos visto en las clases anteriores, esta carpeta oculta que se creaba, que pertenece al repositorio. Como segunda área de Git, la que tenemos es el área de preparación, que es el Staging Area, que es el conjunto de archivos y cambios que serán incluidos en el próximo commit. Elegimos cuáles. Y esta área es importante saber que todavía no es definitiva, es decir, que cualquier modificación que nosotros hagamos, todavía estamos a tiempo de cambiarla, y ahora después les voy a explicar cómo se hace. Y la última área de trabajo que tenemos es la del repositorio, que es la más importante, que es el directorio .git, que es un directorio que contiene metadatos y versiones de tu proyecto. Recordemos que es la parte más importante del repositorio, ya que es la que, por ejemplo, clonamos cuando queremos compartirla con otro usuario, otro compañero de trabajo. Así que esta parte es súper importante. Y esto lo podemos asociar con 3 estados diferentes para estas 3 áreas que estábamos explicando. Y en este caso sería la del directorio de trabajo, un estado de modificado, es decir, que nosotros le hicimos alguna modificación. Es el área de preparación, que es la de Stage Area, que es la de que está preparado. Y la del repositorio, que es la última de las áreas que habíamos visto, que sería como la de confirmada, la de commit, que recordemos que no tenía una equivalencia en un término en el español, pero podríamos decir como confirmada o como comprometerse. Bien, ya visto la primera parte de la teoría sobre estas 3 áreas de Git, vamos a empezar a trabajar en la práctica para ver cómo esto funciona. Entonces, una vez que nosotros ya estamos ubicados en el directorio sobre el cual vamos a querer trabajar, lo primero que vamos a hacer es colocar un comando que ya habíamos visto en el anterior, que es git init. Lo primero que me dice es que se inicializó un repositorio vacío, me pone la ubicación y tenemos el /.git, que es el archivo de la carpeta oculta. Bien, este es el primer paso, que era algo que ya hemos visto. Lo que vamos a hacer es limpiar acá. Y ahora vamos a empezar a trabajar colocando un git status para ver dónde estamos parados en este momento, en el cual nos dice que estamos en la rama master. Recuerden, nosotros lo habíamos modificado. Nos dice que no tenemos ningún commit todavía y no tenemos nada para commitear, en este caso para confirmar. Y acá me explica, me dice, para hacer esto tenés que agregar el comando git add para rastrearlo. Entonces, siempre fíjense de seguir los consejos que a veces nos dice Git, que nos orientan si estamos perdidos en dónde tendríamos que, en qué comandos tendríamos que apoyar. Bien, ahora venimos a nuestro editor de código, en el cual tenemos la carpeta Git, la carpeta de Git prueba, que es donde nosotros estamos posicionados ya y donde inicializamos
este repositorio. Y acá dentro de carpeta prueba lo que vamos a hacer es crear un archivo, por ejemplo, de nombre prueba.txt. Creamos este archivo prueba.txt. Volvemos, antes de eso le ponemos, por ejemplo, hola mundos, queremos completarlo. Colocamos git status nuevamente y fíjense lo que ocurre acá. ¿Qué cambió? Acá tenemos el comparativo, lo que nos decía antes y lo que nos dice ahora. ¿Y qué nos dice? Nos dice la primera parte lo mismo, que estamos en la rama master, que todavía no hay ningún commit, pero acá me dice untracked files como archivos que no están rastreados y me explica usar git add con el nombre del archivo para incluir lo que posteriormente va a ser confirmado cuando pasemos a la siguiente área. Entonces, bien, en este caso lo que hacemos es limpiar la consola nuevamente, limpiar el git bash. Recordemos que acá lo que me dice es el nombre del archivo que está detectando que no está rastreado. Es el que nosotros creamos recién. Entonces, si nosotros volvemos a nuestro editor de código, veamos lo siguiente. Esto que nunca había ocurrido, que es, me aparece en verde carpeta prueba y prueba.txt aparece con una U al lado. Ya me aparece de color verde y con una U al lado. ¿Qué me dice? Fíjense que acá me aparece la ruta y al lado me aparece untrack, que es lo que me estaba nombrando recién en el git bash. Entonces acá me está mostrando lo que me estaba explicando en el git bash, que me dice, se detectó que hay una modificación, una creación de un archivo de nombre prueba.txt y que está untracked, es decir, que todavía no está rastreado, es decir, que acá estaríamos como en la primera etapa, que era la de directorio de trabajo, la del working directory. Colocamos git add y el nombre de del archivo, en este caso prueba.txt. No ocurre nada, fíjense, pero si nosotros ahora lo primero que hacemos es limpiar la consola, si nosotros ahora le tocamos el comando git status, nos aparece lo mismo pero en verde. ¿Y qué dice? Dice la rama master que todavía no hay ningún commit y que los cambios que se van a poder hacer son con respecto a este archivo que se llama prueba.txt, que ahora aparece en un color verde. Entonces, esta es la segunda etapa, que es el área de preparación. Estábamos al principio en rojo, nos aparecía el directorio de trabajo, en el cual nos decía cuáles son los archivos para hacerle modificaciones. Nosotros avanzamos colocándole un git add y el nombre del archivo, y ahora estamos en la segunda etapa, en la segunda área de Git, que es el área de preparación, staging area. Entonces, acá nosotros podemos reversionar este cambio, es decir, arrepentirnos y volver para atrás, y acá nos ayuda cómo deberíamos hacer eso. Fíjense que dice, estos son los cambios que se van a hacer, y nos dice que si no, podemos utilizar git rm de remove --, y el nombre del archivo para unstage. Entonces, si dijimos que era el área de preparación, el staging area, acá nos está diciendo para unstage, que es lo contrario, es decir, para deshacer eso. Entonces, vamos a probar cómo es esto. Veamos que en nuestro editor de código ahora la U ya no figura más como U y figura como A, que es, dice como index added, como que está agregado a esta segunda área. Entonces, volvemos a nuestro y acá lo que hacemos es, por ejemplo, nos arrepentimos y tocamos git remove catch y el nombre del archivo. En este caso
prueba.txt. Bien. Y acá me dice remove prueba.txt. Nos vamos al comando status y veamos lo que ocurre. Lo mismo, volvimos para atrás, nos vuelve a aparecer en rojo. Es decir, reversionamos este cambio que habíamos hecho y volvimos al área de trabajo número 1, al directorio de trabajo. Bien, limpiemos acá. Fíjense que nuestro editor de código de nuevo vuelve a aparecer como untrack. Pero bueno, ahora avancemos para pasar a la última de las etapas. Entonces, volvemos de nuevo con un git add, el nombre del archivo, en este caso prueba.txt. No ocurre nada. Estamos en el git status. A ver qué pasó. Lo tengo en verde. Limpiamos el git bash y avancemos. Tengamos en cuenta lo siguiente, reforzando un poco los conceptos que habíamos visto en las 3 áreas de Git, de los estados de los archivos, y es que en este caso estamos hablando de una versión completa del archivo. En el modificado, si la versión del archivo contiene cambios que no son parte del repositorio y no se ha añadido al área de preparación, por ejemplo, un cambio que nosotros le hagamos a un archivo, a un conjunto de archivos, porque esto nosotros lo estamos ejemplificando solamente sobre un archivo puntual, pero después vamos a ver que nosotros vamos a hacer muchísimas modificaciones y que algunas las vamos a querer pasar para el área de preparación y posteriormente para el área de repositorio y otras no. Entonces vamos a tener dos opciones, que una va a ser pasar el conjunto completo o la otra es seleccionar cuáles queremos pasar y cuáles no. Después entender que en una segunda etapa, una vez que nosotros determinamos eso, ya podemos determinar esto que les digo de cuáles no serán parte del repositorio, que nosotros tomemos esa decisión. Y después la última etapa, la de confirmado, que la vamos a empezar a ver porque requiere de un capítulo especial, que es la de commit, la etapa de repositorio, de por sí la más importante. Esto es cuando la versión del archivo que nosotros tenemos después de las modificaciones que la hayamos hecho ya se encuentra en el directorio de Git, este punto Git, esta carpeta oculta que nosotros vimos en las clases anteriores. Y para todo esto es importante, acá les voy a dejar el link de la instalación del editor de código, que en este caso yo siempre recomiendo Visual Studio Code. Así que les voy a dejar el link acá, porque claramente necesitamos empezar a trabajar con esto y más con lo que les dije, que nosotros vamos a tener la opción de trabajar desde una terminal aparte, en este caso de Git Bash, directamente desde el Visual Studio Code, en el cual nosotros podemos abrir una terminal acá y trabajar directamente desde nuestro editor de código. La clase que viene, nosotros en lo que nos vamos a enfocar es en la última de las áreas, en la cual hoy vimos la teoría y lo dejamos preparado ya para empezar a trabajar con lo más importante, que es los commits, los repositorios y los commits, que esto va a tener mucha relación con lo que vimos en la clase anterior, en la cual nos teníamos que crear un nombre de usuario y un mail, que es lo que van a identificar esos commits, porque van a tener un número de identificación, un código que va a ser único para cada uno de esos commits, pero eso lo vamos a ver en la clase que viene. Así que esto fue todo por la clase de hoy. Muchas gracias, no olviden suscribirse al canal, dejar sus comentarios y nos vemos en la próxima clase.